Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar el Salmo 14, un salmo que trae un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el ateísmo. El ateísmo siempre ha existido. Este salmo se escribió hace por ahí 3.500 años atrás, y hace 3.500 años atrás habían ateos, como los hay hoy, ¿cierto? Entonces vamos a mirar las características de los ateos. Usted puede de pronto irse a internet y buscar el ateísmo, lo que los hombres piensan sobre el ateísmo, monografías que hablen sobre el ateísmo, pero hoy no me voy a basar en ningún libro, ni en internet, ni nada de esas cosas. Nos vamos a basar en la palabra de Dios. ¿Qué características tiene el ateísmo? ¿Sí? ¿Cómo distinguirlo? Dice así la palabra, Salmos 14, del 1 al 6. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Los ateos dicen eso, amén. No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y que a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. En este salmo, David habla de los ateos en su tiempo, de hace 3.500 años atrás. Los ateos de hace 3.000 años atrás decían: no hay Dios. Lo mismo pasa hoy. Los ateos de hoy también dicen: no hay Dios, ¿sí? Hoy en día el ateísmo se ha incrementado, ¿o no? Ha aumentado. Uno ve peladitos de 12, 13 años decir que son ateos, sabiendo que eso era algo solo de adultos, que habían vivido toda una experiencia, toda una vida. Pero uno ver a un niño de 12, 13 años decir que él es ateo, que él no... Hay niños de 12, 13 años que nunca han pisado una iglesia, así sea católica o evangélica. ¿Eso qué es? Eso es ateísmo, ¿no? Y hoy vemos por montones de personas que no creen en Dios. El ateo detesta la Biblia, detesta el mensaje de la palabra, y no solamente detesta la Biblia, sino que también detesta a los que siguen las enseñanzas de la palabra de Dios. Bueno, vámonos con el versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Según esa frase, David dice que un ateo es un ¿qué? Es un necio. Un ateo es un necio. La palabra necio en hebreo es Nabal. ¿Lo han escuchado? Es un hombre que era terco, llevado a su parecer. Este hombre no se quiso sujetar al rey David, y este hombre tuvo grandes problemas con el rey David por no sujetarse a las reglas, y de ahí viene la palabra necio. Un necio es una persona que es insensato. Un insensato es aquella persona que no tiene un buen juicio. Es que no es normal que una persona no crea en Dios cuando todo lo que vemos
fue creado por alguien, ¿o no? Hasta él mismo, mire un necio, perdón, un ateo, simplemente mírese a un espejo. Y si usted no ve las maravillas de Dios al verse, es porque es una persona insensata, que no tiene un buen juicio. Mira que la nariz no te la colocaron acá, ni acá en la frente. Mira los ojos, la perfección de la vista, mira el olfato, mira el sabor, mira tus manos. Cada hueso de tu mano tiene una función, los pies, cada parte de las entrañas, riñón, hígado, tienen una función importante, y si no funcionan, ahí es donde empiezan las enfermedades, ¿sí? Un necio en hebreo es aquella persona que no tiene sentido común, que tiene la mente cerrada. ¿Ustedes no han hablado con personas ateas? Por más que usted le explique, no entienden. Tienen una mente ¿qué? Cerrada, tercos, obstinados. Eso es lo que significa la palabra necio. La palabra ateo se compone de dos palabras griegas: a, que significa sin, y teo, que significa Dios. Quiere decir sin Dios. Entonces una persona atea no cree en Dios. Una persona atea dice que no hay Dios, ¿sí? Un ateo no tiene a Dios en cuenta en su vida, ¿sí me entienden? Congregarse, pues para él no es importante, ir a una iglesia tampoco, leer la Biblia tampoco, pedirle a Dios, porque ellos no creen en Dios, pedirle a Dios de que me guíe, que me ayude. Ellos no tienen en cuenta a Dios en su vida. Un ateo dice: yo no tengo por qué rendirle culto a Dios, ni pleitesía a Dios, ni sujetarme a Dios, ni obedecer a Dios, ni respetar a Dios, ni honrar a Dios, ni amar a Dios, porque Dios no existe. Los ateos viven su propio camino, no quieren nada de Dios en su vida, ¿sí? Los ateos se independizan de Dios, dicen: si Dios existe, entonces Él por allá y yo hago mi vida a mi manera. Los ateos elaboran su propio código de ética, ¿sí? Ellos mismos dicen que es bueno, que es malo. A ellos se les da lo mismo llamar lo malo como bueno y lo bueno como malo. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propio código moral. Los ateos quieren gobernar su vida a su manera, quieren reinar sobre sus propias vidas, no quieren que nadie los gobierne, ni obedecerle a nadie, y menos a Dios. Pero lo más terrible, por eso necio y ateo es, David lo está diciendo que es la misma cosa. Recuerde la definición de necio, ¿no? Terco, obstinado, llevado de su parecer. Y los ateos rechazan las evidencias que hay, tan claras, la evidencia tan clara que hay de que Dios sí existe. Y vamos a leer dos textos que son los textos reina en la Biblia para enseñárselos a alguien que no cree en Dios. Pues en la Biblia no hay otros dos textos como estos, son únicos. Romanos 1, 19 y 20. ¿Qué tal si John me coloca ese texto? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. John. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, las cosas invisibles de a Dios no lo vemos. Sí, Dios es invisible, pero el poder de Dios y la deidad de Dios se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. Es decir, que todo lo que usted ve
los montes, los animales, el ser humano, el sol, el agua, el mar, las estrellas, la luna, toda la creación hace ver el poder y la deidad ¿de quién? De Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Déjenmelo ahí, no tienen excusa. Si alguien me dice a mí, pastor, es que yo no creo en Dios porque yo no lo veo, o muéstremelo y lo creo. Entonces aquí la Biblia está diciendo que un ateo no puede decir eso. No puede decir, no, es que yo tengo excusa para no creer en Dios, es que muéstremelo y lo creo. No, pero es que Dios lo está diciendo que Él mostró su poder y su deidad por medio de las cosas que creadas. Amén. Vámonos al otro texto, Salmos 19, versículo 1 al 4. Los cielos, mire pues las cosas que subraya acá. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. John, un día, el día muestra el poder de Dios. La noche muestra el poder de Dios. No hay lenguaje ni palabra. Eso sí, usted nunca tal vez ha escuchado la voz de Dios, a no ser que haya sido una visión, ¿cierto que sí? Pero no escuchamos así literalmente la voz de Dios, ni palabras, ni es oída su voz. Verso 4. Pero por toda la tierra sale su voz. Dirá usted, pastor, pero no está diciendo de que no oímos su voz y ahora me está diciendo que por toda la tierra se escucha su voz. ¿Sabe a qué se refiere eso? A los rayos. ¿Usted no ha notado que un rayo se escucha en toda parte? Puede estar lloviendo muy lejos y se escucha un rayo. Dice el texto, el salmista dice que esa es la voz de Dios. Hasta el extremo del mundo sus palabras, y en eso puso su tabernáculo para, cuando usted ve el sol, usted ve el poder de Dios. Entonces mira la lista que hay ahí: el cielo, el firmamento, el día, la noche, los relámpagos y el sol. Todo eso nos muestra de que sí existe un Dios. Porque a nosotros nos han enseñado desde el colegio y en la universidad nos han enseñado de que este mundo se creó solo, que este mundo se creó de la nada, por poder de Dios. Nada viene de nada. Hay gente que cree que este mundo salió de la nada. Eso es mentira. ¿Por qué? Es sino ver la perfección de la creación, el diseño de la creación. ¿Cierto que es muy lindo uno ver a un bebé sonriendo? ¿Quién no se conmueve ante la risa de un bebé? ¿Quién no ve un cachorrito de perro o de gatico y se emociona? ¿Quién ve un pájaro? Mire la perfección. Es que por algo le decimos que son lindos. ¿Por qué? Porque son lindos. ¿Cierto? Mire el orden de las cosas. Mire la belleza, el diseño perfecto, el equilibrio que hay en la creación. Lluvia, evaporación, sol, agua.
para la comida de los seres humanos. La abundancia de comida que hay en los mares, el equilibrio. La luna tiene que ver con el mar, la luna tiene que ver con el invierno y con el verano. Qué perfección para aquellos países que tienen las 4 estaciones. Nosotros pues apenas tenemos 2, ¿cierto? Invierno y verano, pero ¿qué vamos a hacer allá en esos países donde están las 4 estaciones? Es como un relojito. La Tierra gira alrededor del Sol, no a una velocidad tal que mande todos los habitantes de la Tierra al carajo. Cómo la distancia entre el Sol y la Tierra es perfecta. Un poquito más cerca el Sol a la Tierra y no hay vida. Y un poquito más lejos la Tierra que del Sol, tampoco hay vida. Es todo un equilibrio perfecto. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Todo esto testifica claramente que hay un Dios. Pero los ateos no honran a Dios. Los ateos no alaban a Dios, los ateos no le dan gloria a Dios, ni los ateos tampoco le dan gracias a Dios por nada. Vamos a ver la primera característica de los ateos. Verso 1. ¿Sean qué? Corrompido. Un ateo es un corrompido. La palabra ahí en hebreo, corrompido, es una persona desviada. Corrompido es una persona desviada. Una persona que se ha desviado del camino, que se ha desviado para la inmundicia, una persona que se ha desviado de los caminos del Señor. Eso es lo que es una persona corrompida. Una persona que se ha desviado de las ordenanzas de Dios, una persona que se ha desviado de la fe. Una persona corrompida es una persona pervertida. Ustedes han escuchado esa frase: tan pervertido ese hombre, tan pervertida esa mujer. Quiere decir que esa persona tiene una maldad progresiva, que es una persona de una maldad contagiosa. ¿Usted sabía que la maldad es contagiosa? ¿Sí? Y los ateos son contagiosos. ¿Usted sabía eso? Si un papá es ateo, la esposa también va a ser atea, y sus hijos también van a ser ateos, y sus nietos también van a ser ateos. Es decir, eso es perversión. Una persona atea es una persona que se entrega a los impulsos malos, que se deleita cuando hace daño. Eso es una persona pervertida. Pero también una persona corrompida es aquella que es una persona depravada. Una persona depravada quiere decir que es una corrupción moral total. Alguien que no quiere cambiar. ¿Conocen a alguien así? Que no quiere cambiar y que cada día está más hundido al pecado. Eso es una persona depravada. Pero también el texto me está diciendo que un corrompido, porque lo estoy diciendo en hebreo, es una persona podrida. Muy fuerte, ¿no? Cuando uno busca la palabra podrido en la Biblia, habla de árboles podridos, de frutas podridas. ¿Se acuerdan del cinto podrido también de Elías? ¿Para qué sirve una correa podrida? Para nada. ¿Para qué sirve un árbol podrido? Para nada. ¿Para qué sirve una fruta podrida? Para nada. Pero también la palabra ahí corrompido es infestar. ¿Qué es? ¿Qué es infestar? Es llenar un sitio, invadirlo, hacer daño, estragos. Hace por ahí 32 años, 33 años acá en la iglesia, había un líder que Dios lo usaba mucho en evangelismo. Él ahora es un ateo, pero de los más ateos fuertes que yo he conocido, ese hombre. Toda la familia era cristiana. Ahora ya nadie de esa familia es cristiano. Ni su esposa, ni sus hijos. Es decir, una persona corrompida hace estragos.
llena un sitio, lo invade. Una persona corrompida es una persona que hace lo malo, que corrompe las costumbres buenas, que altera, trastorna de una u otra forma lo bueno que hay. Entonces ya sabemos la primera característica de un ateo: corrompido. La segunda característica de un ateo, según el Salmos 14:1, son ¿qué? Abominables. La palabra abominable en la Biblia es muy fuerte. Esa palabra por sí es fea, pero el significado es peor. Una palabra, un abominable en la Biblia es aquellos que detestable, despreciable, repugnante. ¿Ustedes conocen personas así? Repugnante, despreciable lo que hace. ¿Cómo ve usted un violador de niños? ¿Algo qué? Repugnante y despreciable, ¿o no? ¿Cómo ve usted a un ladrón que se apodera de una casa que no es de él, y que le quita la casa a alguien por la cual ha luchado toda la vida? Eso es algo despreciable, repugnante. Eso es algo horrible, es algo odioso. Pero yo, preparando este estudio, yo me hacía una pregunta: ¿habrán cristianos ateos? Piensen en esa pregunta. ¿Habrán cristianos ateos? Sí. ¿Hay cristianos que hacen obras abominables? Sí. Yo conozco cristianos que violan niños. Cristianos que se sientan al lado de una hermana para manosearlas, para tocarlas. Así me tocó uno en la Gabriela. Y me ha tocado en el ministerio pastoral colocar a varios hermanos porque han violado niños y asisten a la iglesia. ¿Sí lo ven o no lo ven? Dirá usted: pastor, pero ellos de cristianos no tienen nada. Pero mire, son personas que llevan 20, 30 años en el evangelio, leyendo la Biblia, orando, congregándose, y hacen cosas ¿qué? Abominables. Otra característica está en el verso 1: un ateo no hace el bien. ¿Por qué el ateo va a hacer algo bueno si él sabe que lo bueno no va a tener ninguna recompensa, ni lo malo tampoco va a tener ningún castigo? Recuerde que ellos tienen la ética ¿qué? Trastornada, los valores éticos están trastornados. Para ellos lo malo es bueno y lo bueno ¿qué? Es malo. Hay tanto ateísmo en el mundo que, aunque no se declaren ateos, pero viven como ateos. No hay quien haga lo bueno. Es sino mirar las noticias. Vea usted las noticias desde que comienza hasta que termine, y se va a dar cuenta que es verdad lo que dice David. No hay quien haga el bien. Versículo 2 también dice de otra característica del ateo: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Los ateos no entienden. La palabra ahí en hebreo, entender, es inteligente, comprender la verdad, entender la palabra. Ahí entendido no habla nada de lo secular,
de que yo soy preparado, que yo soy un ingeniero, que yo soy un arquitecto. No, eso no. Para Dios eso sirve, sí. No estoy diciendo ni estoy desmeritando la preparación, ¿sí? Pero el término acá no es un intelectual en lo secular, sino un entendido en comprender la palabra de Dios. Una persona que discierne entre lo bueno y lo malo. Gracias a Dios que usted y yo somos entendidos. Por algo estamos buscando de Dios, por algo nos congregamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quitó ese velo que teníamos. Éramos unos necios. Éramos unos necios, pecadores. Gracias a Dios que entendimos lo importante del arrepentimiento, que entendimos que va a haber un juicio para aquellas personas que hacen lo malo y que hay una salvación para aquellos que siguen las ordenanzas de Dios. Verso 2 nos da otra característica del ateo. No busca ¿a quién? A Dios. Por lógica, ¿cómo van a buscar a un Dios que no creen que exista? ¿Cierto? Los necios no buscan a Dios. ¿Cuándo vamos a ver a un ateo consultar a Dios, orar a Dios? ¿Cuándo vamos a ver a un ateo pedirle a Dios consejo, que Dios lo dirija, que Dios le diga qué debe de hacer? Los ateos no averiguan, no investigan la palabra de Dios. Donde un ateo leyera la Biblia, dejaría de ser ateo. ¿Pero por qué no leen la Biblia? Porque no quieren enfrentarse con ¿qué? Con la verdad. ¿Sí? Un ateo nunca nos va a preguntar sobre una, perdone la redundancia, una pregunta cristiana. Nunca vamos a ver a un ateo escudriñando las Escrituras o yendo a un seminario para estudiar teología. No. Verso 3. Todos se desviaron y a una se han ¿qué? Corrompido. Lo que les dije ahora, se desvían. ¿Se desvían de qué? De la fe, se desvían de las ordenanzas de Dios, se desvían de lo correcto y van detrás de la inmundicia. Pero me llama la atención la palabra todos. Como lo dije yo al principio, hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde el ateísmo ha crecido, donde el ateísmo ha aumentado y aún hasta muchos cristianos están dejando de creer en Dios. ¿O no? Lo de la apostasía, ¿nos ha tocado ver eso o no nos ha tocado ver eso? Claro. Todos. Muchas personas. Usted sabía, porque nos quieren vender esta idea de que si todo el mundo cree en esto, entonces eso es correcto. Mentira del diablo. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente, cierto? ¿Será verdad eso? Que la verdad lo define la gente, la mayoría de personas. ¿Sabe? La democracia es buena, pero a veces la democracia no es la voluntad de Dios. ¿Qué tal donde después de un tema, aquí en el culto, todos dijeran, bueno hermanos, vamos a hacer una votación acá.
Levanten la mano los que están de acuerdo con lo que acabé de predicar y levanten la mano los que no están de acuerdo con lo que acabé de predicar. ¿Cómo ven eso? Terrible. Y sabe una cosa, eso se está viendo en Estados Unidos y pronto va a llegar acá. En Estados Unidos hay pastores homosexuales, ¿usted sabía eso? Y pastoras lesbianas. En Estados Unidos hay pastores que aprueban el aborto. Voy a decirles algo. ¿Usted sabe que la nariz se puede adaptar a un olor desagradable? Es decir, pregúntele usted a alguien que trabaja con los carros de basura. ¿Sí? Ellos se acostumbran tanto al mal olor que ellos todo el día no sienten mal olor. El que está al lado lo siente, pero el que está ahí no lo siente. ¿Por qué? Porque su nariz ya se acostumbró a ese olor desagradable. Hay personas que se acostumbran al pecado porque todo el mundo lo hace. Entonces eso no es pecado. Si todo el mundo lo hace, entonces eso es normal. Mentira. Mentira. Verso 4. También dice que los ateos no tienen discernimiento. Los que dicen que no hay Dios no tienen discernimiento. ¿Qué es la palabra discernimiento? Es decir, que ignoran las escrituras, que ignoran la palabra, que no conocen la verdad de Dios, que no distinguen entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que hace un ateo. No conoce la verdad de Dios y no distingue entre lo bueno y lo malo. Mire que hoy en día nos han querido meter ese cuento que la homosexualidad no es homosexualidad, que es una ideología de género, que no hay homosexualidad, que son preferencias sexuales, y que nosotros tenemos que tolerar ese pecado, y que nos están diciendo que eso es libertad de conciencia, y nos están diciendo que eso es libertad de elección, y que eso es mi vida y que no es la vida suya y no se meta. ¿Es verdad eso? Estamos viviendo eso. No tienen discernimiento. Verso 4. Los que dicen que no hay Dios devoran a mi pueblo como si comiesen ¿qué? Pan. ¿Cuál es el comportamiento de los ateos? No solo se conforman con vivir como a ellos les parece, no solo se conforman de hacer lo que ellos quieren, sino que atacan a los que buscan de Dios. Atacan a los que creen en Dios. Atacan a los que son temerosos de Dios. Y si nosotros no los toleramos, entonces nos llaman intolerantes. Y hacen sus marchas. Y hacen sus leyes. Y presionan a los gobernantes para que hagan sus leyes, para que los defiendan. Y si la iglesia católica o la evangélica no está de acuerdo con eso, entonces nos demandan. Los que no creen en Dios se mofan de los que tenemos fe, se mofan de nuestras convicciones, de nuestros valores y principios. Y para ellos eso lo ven como algo normal, como si comiesen ¿qué? Pan. Devoran a mi pueblo como comiendo pan. Eso es normal para ellos. Atacar al que tiene la fe, al que cree en Dios, lo ven como comer pan. Algo normal. ¿Eso no se ve en las redes? Pronúnciese usted como cristiano en las redes sociales de que esto es pecado y todo mundo te va a devorar como pan. ¿O no?
Los que dicen que no hay Dios, que esa fue el primer texto, vamos a leer el verso 4, otra característica. ¿A Jehová qué? No invocan. Lo dije ahora. Un ateo, ¿cómo le va a pedir la dirección a Dios? ¿Cómo va a orar a Dios? ¿Cómo le va a decir a Dios, ayúdame? Un ateo pasa por un problema, por una dificultad y lo tiene que pasar solo porque no tiene en quién apoyarse, en quién acudir. Pues según ellos no necesitan a Dios para nada. Entonces no oran. Dependen de sí mismos, de lo que ellos hagan. Ese es el pensamiento del ateo. Hago de nuevo la pregunta. ¿Habrá cristianos ateos que no invocan a Jehová? Sí. Hay hermanos muy autosuficientes que pasan por las verdes y las maduras y uno nunca los ve en un ayuno, y uno nunca los ve orando, y uno no los ve nunca congregándose ni buscando de Dios. Mire que hay cristianos con características ¿de qué? De ateos, corrompidos, desviados, podridos, hacen daño, hacen estragos, hacen acciones malas, no disciernen entre el bien y el mal, no siguen el evangelio, no escudriñan la palabra. Mira, todas esas características se ven en las iglesias. No podemos negar esa realidad. Ya quiero terminar, verso 5. ¿Qué le va a pasar a aquellas personas que dicen no hay Dios, según el versículo 1? Va a llegar el día donde ellos ¿qué van a qué? A temblar. Eso es lo que los necios van a experimentar. Eso es lo que los ateos van a experimentar. Si no se arrepienten de la forma como están viviendo, ellos algún día van a temblar. Si no es en esta vida, es en la otra. Decía un pastor, y estoy de acuerdo con eso, decía que en el infierno no va a haber ateos. Es decir, van a dejar de ser ateos. ¿La cogieron o no? En el infierno los ateos van a dejar de ser ateos. Porque ahí se van a dar cuenta que había un infierno. Sí se van a dar cuenta que había un Dios y que había una salvación. El ateo va a tener que rendirle cuentas a Dios tarde que temprano, en esta vida o en la otra. Hoy los ateos se burlan de Dios, reniegan de Dios, niegan la asistencia de Dios, pero ellos tendrán su recompensa. Pero tremendo lo que dice el texto. Dice que los que dicen que no hay Dios temblarán de espanto. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que Dios está con la generación ¿de quién? De los justos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Los ateos se van a dar cuenta que Dios está con el justo. Pero me gusta la palabra generación. Me gusta la palabra generación. Hagamos una pregunta. ¿Cómo es la generación de los justos? Cuando digo la generación de los justos, estoy hablando de mis hijos, de mis nietos, de mis tataranietos. Esa es mi generación. ¿Cómo es la generación del justo? Y comparémosla con la generación ¿de qué? De los ateos. ¿Cómo será la generación de un ateo? ¿Cómo serán los hijos de un ateo? ¿Cómo serán los nietos de un ateo? En estos días escuché a un pastor decir, ¿qué pasa? El pecado nos está ganando. ¿Ustedes creen eso? No.
donde el mal gane, este mundo se va a llenar de tinieblas. Pero todavía hay luz. Amén. Todavía hay lámparas alumbrando. No estamos perdiendo. Según este texto, no estamos perdiendo. Porque Dios está aquí, ¿con quién? Con el justo. ¿Y Dios está con quién? Con su pueblo. El verso 6 dice que el necio o el ateo del consejo del pobre se han burlado. ¿Del pobre de qué? De espíritu. Recuerde quiénes son los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu es el que se humilla ante Dios. El pobre de espíritu es el que reconoce su pobreza espiritual y su necesidad espiritual. El pobre de espíritu es el que se humilla y es sumiso a la voluntad de Dios. En cambio, hoy en día no hay pobres de espíritu. Muchos son ricos de espíritu, que se creen autosuficientes. Hoy en día hay muchos ricos, llenos, lo rechazan todo, no necesitan a Dios para nada, no necesitan la Biblia para nada. Pero qué lindo al final, como dice el texto, que los pobres en espíritu tienen a Dios como ¿qué? Como su esperanza. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El rico o el ateo confía en sus riquezas, el ateo confía en su sabiduría, el ateo confía en su necedad, el ateo confía en lo material. El pobre de espíritu confía en Dios y sabe que Dios tiene cuidado de él. Eso es lo que está diciendo el texto. Y quiero terminar con el verso 7. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Se acuerdan de ese coro cuando lo cantábamos? Lo que el salmista está diciendo acá es que llegará un día donde los salvos y los condenados estarán delante de la presencia de Dios. Y Dios va a separar a unos a su izquierda y otros a su derecha. Llegará un día donde vendrá el Señor Jesucristo por segunda vez, donde el Señor Jesucristo vendrá por su pueblo y donde el Señor Jesucristo le va a dar retribución al ateo, pero también le va a dar retribución ¿a quién? Al que ha creído en Él, al que ha puesto su confianza en el Señor. Y mira lo que dice 2 Tesalonicenses 1, del 5 al 9. Tremendo texto este. Lo voy a leer rápido, pero qué bueno que ustedes en su casa lo puedan leer con más detenimiento. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Quiere decir que va a haber un juicio de Dios y que fuera de eso va a ser ¿qué? Justo. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar, es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. ¿Quiénes son los que nos atribulan a nosotros? Los ateos, los que no creen en Dios. Sigue. Y a vosotros que sois atribulados, que buscáis de Dios, darles la recompensa del reposo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. A nadie le gusta una llama de fuego. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio del Señor Jesucristo, los cuales ellos van a sufrir una eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has enseñado por medio de las Escrituras cuáles son las características del ateísmo.
Pero también nos dimos cuenta, una realidad muy triste, que hay cristianos, entre comillas, que son ateos, que tienen muchas de estas características. Ayúdanos, Dios, a creer en la última palabra que leímos, que tú vas a dar retribución a aquellos que no han creído el Evangelio, ni han querido conocer el Evangelio, pero que también tú vas a dar retribución a aquellos que han buscado a Dios, que han puesto la esperanza en Dios, que han obedecido la palabra y que han seguido las ordenanzas del Altísimo. Dios, gracias por colocarnos en nosotros el querer de venir hoy al culto, y gracias por la palabra que hoy nos has dado. Gracias, Dios, ayúdanos a atesorar esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.